percepción de un... ¿Me están escuchando adecuadamente? Sí, sí, lo que pasa es que ese es el que está grabándose la clase. Ok, porque la señora me habla y no sé bien qué está pasando. Seguimos entonces. Bueno, un poco para hacer como una síntesis de lo que vinimos contando, compartiendo, es que las políticas públicas se originan en la percepción de un problema y que en el marco de una sociedad patriarcal es necesario el enfoque de género para ver qué necesitamos atender, que el Estado se ocupe, después vamos a ver con acciones directas o no, respecto de determinadas demandas. Compartamos entonces, que esto me parece relevante, algunos datos que nos permiten repensar cómo a partir de las políticas públicas, desde el enfoque de género, se pueden reparar algunas de estas desigualdades y generar un desarrollo sostenible. La idea de esta presentación es un poco encajar con la de Lucila, que contaba o compartía más un enfoque teórico, de ubicación, de conceptualización, y la idea de esta presentación es ese enfoque, esos datos, esa conceptualización, bajarla a terreno, bajarla a números y bajarla a políticas públicas que ya se están desarrollando y algunas que se necesitarían para modificar esta situación. Por supuesto, mi formación académica se vincula a lo jurídico y entonces hay una estructura dura que también, por supuesto, alguna norma voy a compartir. Es importante señalar que, bueno, acá no estoy viendo el número, pero en esta placa lo que decimos es que vamos a vincular mujeres y violencia. ¿Por qué decimos esto? Retomo el comentario de un compañero que decía, en la época de la guillotina murieron muchas personas. Sí, murieron muchas personas, pero ella murió por ese tipo de reclamo. Ahora bien, en cuanto a mujeres y violencia, y lo que decía la compañera que dijo, todavía se siguen escuchando esos discursos de, bueno, pero también hay violencia de hombres a mujeres. Sí, claramente hay violencia de hombres a mujeres y está mal y es reprobable y es reprochable y jurídicamente requiere de una sanción, además de la sanción o la reprobación moral y ética. Ahora bien, la violencia de género obedece a una estructura sostenida en el tiempo que hace que las víctimas sean mujeres en manos de hombres. Y para eso hay datos. Y estos estudios de género que se llevaron adelante con este cuerpo, digamos, teórico y de investigativo desde hace muchos años, nos permite hoy afirmar que 87.000 víctimas de femicidio acaecieron en el año 2017 a nivel mundial. 50.000 de esas fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o algún miembro de su familia. Podemos compartir también la situación de la provincia del Chubut. Yo voy a traer bastantes datos de la provincia del Chubut porque me parece que es interesante bajarlo a terreno, bajar a nuestra propia tierra y hasta, diría, nuestras propias experiencias vitales. En la provincia del Chubut, desde el año, se lleva adelante un registro de femicidios que contiene los femicidios acaecidos en la provincia del Chubut desde el año 2013, que fue cuando se modificó la ley, el Código Penal, incorporando el agravante del femicidio, y a partir del 2013 se contabilizaron en la provincia 25 femicidios. De esos femicidios, el 87% fueron perpetrados por parejas, exparejas o algún miembro de la familia. Por supuesto, si es un femicidio, es de una mujer la víctima y un hombre el victimario. Esos femicidios dejaron alrededor de 36 niños, niñas y adolescentes huérfanos de madre. Luego voy a contar cómo la política pública de la ley Brisa genera una reparación interesante en esto con una perspectiva de género.
En la Argentina, en julio del 2020, se perpetraron al menos 168 femicidios, y eso dice la Defensoría del Pueblo de Nación, y recientemente la Corte Suprema de Justicia, mediante la Oficina de la Mujer, con un registro donde todas las provincias, en una política federal, incorporamos datos respecto de los femicidios en cada una de nuestras jurisdicciones, contó con 258, creo, si mal no recuerdo, 258 femicidios durante el año 2020. Quiero decir, los números no bajan y las mujeres sí seguimos siendo víctimas de femicidios en manos de hombres. Muchos de esos hombres forman parte de nuestro entorno íntimo. Esto también es interesante resaltarlo. Finalmente no, tengo otros datos para compartir. Mujeres y violencia intrafamiliar. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental o de su propia pareja. Mujeres, trata y prostitución. El 70% de las víctimas de trata y prostitución son mujeres y niñas. 3 de cada 4 fueron explotadas sexualmente. Otro de los temas es mujeres y trabajo. Las mujeres perciben cerca del 23% menos que los hombres en sus ingresos económicos. Tienen trabajos de tiempo parcial y esto se vincula en general a las tareas de cuidado. Esto tiene que ver con los roles de los que hablaba Lucila y los estereotipos. ¿Qué se entiende que es una buena mujer, una buena madre y una buena esposa? Bueno, se entiende que es aquella que además de trabajar afuera también se hace cargo, no democráticamente, de las tareas de cuidado. Las mujeres dedican de su tiempo 4 horas más por día a tareas de cuidado que los hombres. Todos estos datos en general están sacados de organismos internacionales como Naciones Unidas, OIT, etcétera, etcétera, etcétera. Otro concepto interesante que forma parte de este cuerpo teórico respecto de cómo impacta de modo diferenciado distintas cuestiones como la violencia, la discriminación en el trabajo, la pobreza, es el término feminización, el concepto de feminización de la pobreza, que es aquel que se acuña para explicar el creciente empobrecimiento material de las mujeres y el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. En cuanto a mujeres y salud, mi idea fue abarcar rápidamente, por supuesto que de cada uno de los temas hay libros escritos, estudios específicos. Mi idea era poder compartir con ustedes datos concretos y que están al alcance de cada uno, de por qué la necesidad de implementar políticas públicas. En cuanto a mujeres y salud, en todo el mundo 1 de cada 10 mujeres no cuentan con recursos suficientes para llevar adelante la planificación familiar en edad reproductiva, anticonceptivos, insumos de gestión menstrual. Después vamos a charlar cómo, así como decía la ley Brisa, también hay en distintos municipios, y entiendo que a nivel nacional se está haciendo algo, pero en municipios nuestros, de nuestra provincia, políticas públicas que tienen especialmente en cuenta el tema de los insumos de gestión menstrual. La verdad es que las mujeres, desde su propia economía, tienen que cubrir determinados gastos, porque tienen que ver con su salud y tienen que ver con la educación, es decir, una cantidad de niñas y adolescentes dejan de ir al colegio, dejan de estar escolarizadas por determinado tiempo, porque no pueden comprar insumos de gestión o adquirir insumos de gestión menstrual adecuados para poder ir esa semana al colegio. Es decir, es necesario que el Estado ponga la mirada ahí. Para mí es fundamental y entonces quiero compartirlo con ustedes. Mujeres y educación. De las personas sin acceso a la educación, 2 de cada 3 son mujeres. Acá también hay una relación con las tecnologías, que las mujeres tienen menor acceso a las tecnologías, pero me interesa esto de mujeres y educación. Hay un rol estereotipado que la mujer es más apta para el cuidado que los varones, para el cuidado familiar. Es decir, que si hay hermanitos en una casa y hay una hermana y un hermano adolescente,
adolescente creciendo, es posible que el varón salga a trabajar y la mujer se queda adentro sin estudiar al cuidado de la familia. Luego, también el acceso, porque lo que estoy tratando de demostrar es cómo aquellas demandas que nos contaba o nos relataba Lucía, que requirieron luchas, movimientos, las distintas olas del feminismo, hoy todavía están vigentes, más vigentes que nunca. Y por eso es importante que estemos hoy acá, ustedes y nosotras, para poder compartir estos datos, porque a partir de políticas públicas también se puede contribuir, y es un modo, una herramienta de contribuir con esta modificación. Mujeres y accesos a los cargos de decisión. Es importante decir que las mujeres tienen limitado el acceso, aunque pareciera que no, con los discursos que circulan, pero lo cierto es que los números dicen otra cosa. Los accesos a lugares de decisión donde se diseñan, aprueban y ejecutan políticas públicas. Entonces, en el Poder Ejecutivo, el análisis, esta es la fuente de Stellam del año 2020, no obstante no se modificó de modo gravitante, no es que ingresaron 6 mujeres al gabinete o mucho menos. Entonces tenemos un gobernador varón, quiero resaltar que nunca hubo una gobernadora mujer, y hay 10 ministros, una ministra, 6 secretarios y una secretaria, y presidentes de entes descentralizados, 8 y una presidenta. Como vemos, esta discriminación en el acceso a lugares de decisión de políticas públicas sigue vigente. En el Poder Legislativo es similar la situación, dado que en la historia de la provincia del Chubut nunca hubo una vicegobernadora mujer, y hasta que se sancionó la ley de cupo o cuotas, que era del 30%, las mujeres tenían vedado de alguna manera el acceso a las bancas. Una vez que salió la ley de cuota o cupo en la provincia del Chubut, nunca las mujeres ocuparon un lugar superior a lo que la norma mandaba. Si eran 8 diputadas las que se requerían para cumplir con la normativa, nunca fueron más de 8 o 9 diputadas. Recién ahora podemos contar con 13 diputadas y 14 diputados en el periodo legislativo 2019-2023, porque existe la ley de paridad de género en el acceso a los cargos públicos. Como podemos ver, las políticas públicas que se implementan a través de una normativa que marca cuál es el camino deseable para transitar en una sociedad democrática, bueno, felizmente se cumple y acá vemos la diferencia. Por supuesto, lo que tengo también que decir es que no necesariamente por que haya una mujer desempeñando o detentando determinados cargos de decisión, esa mujer va a tener perspectiva de género. Lo mismo viceversa, digamos, a contrario sensu, habiendo varones, no necesariamente va a haber falta de perspectiva de género. Lo cierto es que a nosotras nos atraviesan experiencias vitales y demandas que nadie nos cuenta, esta imposibilidad de acceder por barreras estructurales invisibles a determinadas situaciones de poder o a determinados cargos, nadie nos la cuenta. Aquella que se haya desempeñado en política o en el Poder Judicial, que ahora lo vamos a abordar, o en determinadas situaciones o en determinados espacios, sabe que es difícil acceder en igualdad de condiciones a determinados espacios. Finalmente, en el Poder Judicial, que es el poder que actualmente integro, hay también una discriminación mediante las barreras estructurales o los obstáculos de acceso. ¿Por qué decimos esto? Porque en la historia de la provincia de Chubut, como nunca hubo una gobernadora, nunca hubo una vicegobernadora, tampoco hubo nunca una ministra del Superior Tribunal de Justicia o una defensora general o una procuradora general en la provincia. Claramente esto no se vincula a la ausencia de idoneidad para detentar determinados cargos, porque en la historia de la provincia
me arriesgaría a decir, sin equivocarme, que hubo mujeres que pudieran haber ejercido dignamente e idóneamente el cargo de gobernadora, el cargo de vicegobernadora, como lo hicieron en los cargos de diputadas cuando lo cubrieron, y lo mismo para el Poder Judicial. Lo cierto es que volvemos a ese concepto de sociedad patriarcal, donde se estructura, donde la base, la regla, esto es algo que decía Lucila, es el hombre blanco de clase media. Ese hombre es el que tenía voz y voto, voz y además voto, para decir cuáles eran las normas y cuáles eran los estándares de lo positivo, lo negativo, lo valioso y lo disvalioso. De hecho, no hace tanto que las mujeres podemos votar, a partir de 1951, y quien enarboló en este país esa demanda, por las razones que fuera, fue Eva Duarte de Perón. Lo cierto es que a partir de esa instancia, independientemente de que cada quien tenga una interpretación de las razones que la llevaron, yo voy al hecho formal. Fue una mujer la que encabezó la situación de impulsar la promoción de la ley y luego que pudiera salir la ley. Y cuando una analiza esos discursos en la Cámara de Diputados, cuando estaban tratando el voto femenino, uno de los recursos, uno de los discursos habituales era que las mujeres no estábamos capacitadas para desempeñar, porque nos faltaba experiencia, porque nos faltaba formación, porque siempre habíamos estado abocadas a la cuestión doméstica y nos faltaba, necesitábamos más tiempo para ocupar esas bandas. Bueno, claramente ese no es un argumento falaz, y se demostró con la participación de las mujeres en las cámaras. Lo que quiero decir es que este informe de discriminación estructural en el acceso a las máximas magistraturas, queda el link acá abajo, es un estudio que hicimos desde la Oficina de la Mujer, donde demuestra que no solo pasa en los 3 poderes del Estado esta discriminación en el acceso a determinados cargos de poder, de máximo poder, en nuestra provincia, sino que también, por ejemplo, lo mismo pasa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde 1863 al 2020, podemos decir ahora al 2021, fueron 108 hombres jueces máximos magistrados de la Nación Argentina y solo 3 mujeres. No hay argumento que a mí me convenza que en la República Argentina, en todas las provincias y en la ciudad autónoma, no hubo un número similar de mujeres para equilibrar la participación en el máximo tribunal. Lo que hay son obstáculos de hecho y no de derecho. No hay ninguna norma que nos impida llegar a esos lugares. Lo que hay son situaciones socioculturales que no nos permiten o que nos sitúan en desventaja o en subordinación. Puede observarse entonces que de los datos compartidos existe un impacto diferencial para las mujeres como resultado, entre otras cuestiones, de ausencia de políticas públicas o de la falta de perspectiva de género en las existentes, lo que se refleja en el ejercicio a los derechos, al acceso a los recursos y a las oportunidades. Me parece importante señalar esto porque justamente estamos en un diplomado de políticas públicas y a mí me haría muy feliz y quedaría con el sabor de la tarea cumplida si hoy, cuando cerramos esta diplomatura, se quedaban pensando desde cada uno y cada una en sus lugares cómo podemos contribuir para modificar en pequeñas o grandes posibilidades. Una de las cuestiones fue claramente, como decía, la ley de paridad de género en las cámaras legislativas, que permitió el acceso en igualdad de condiciones a las mujeres. Por supuesto, lo mismo pasa con el cupo trans, lo mismo pasa con la ley Brisa, esa ley que tuvo en cuenta la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares,
que en general se hacen cargo de las tareas de cuidado en esta sociedad que asigna estos roles, y que cuando esa sociedad, y cuando esa mujer ya no está porque fue víctima de femicidio, ¿qué pasa con esas niñas, niños y adolescentes? Bueno, muchas veces esas niñas, niños y adolescentes son cuidadas cuando el padre está, digamos, es encontrado responsable, cuando fue el padre el responsable del femicidio y va, cumple su detención. Muchas veces quienes se ocupan de esas niñas, niños son otras mujeres de la familia, abuelas, tías, hermanas de la víctima, con lo cual la ley Brisa, que es una ley que también tuvo como política pública una política de reparación al daño causado por la violencia de género, cubre con actualmente una jubilación mínima, digamos, genera esa reparación para estas víctimas que hacen de alguna manera, si bien no pueden retrotraer el daño causado, sí generan una reparación de orden económico que permite la atención en salud, el acceso a vivienda, a educación. Me parece interesante... Perdón, ¿puedo, Mariana, hacer un comentario sobre algo que apareció en el chat, como me hizo de apuntadora Maribí? Quizás en relación con lo que decías, había algunos comentarios sobre, que daban otros ejemplos, quizás estadísticos, sobre situaciones en que, por ejemplo, los varones se encontrarían en desventaja o se encuentran en desventaja. Por ejemplo, respecto de deserción escolar, como en todos los casos, como dicen en derecho, hay que ver el expediente, pero si pensamos en esos registros, podríamos pensar cuáles son los mandatos de masculinidad que podrían hacer que haya mayores niveles de deserción escolar entre varones, probablemente porque tienen que trabajar, se me ocurre, digamos, estoy diciendo algo intuitivamente, hay que, como todo hay que estudiarlo y registrarlo, pero es probable que haya altos niveles de deserción vinculados con cuestiones vinculadas a la masculinidad, salir a trabajar o tener que hacerse cargo de la manutención de la familia, y sean otros los motivos por los cuales las mujeres no acceden o abandonan, por ejemplo, embarazos en la adolescencia o maternidades en la adolescencia. Y también aparecía la idea de la presencia mayoritaria de varones en las cárceles. La selectividad del sistema penal es como un universo aparte, pero también podemos pensar por qué son los varones y cuáles son los varones que son captados por el sistema penal, en qué tipo de delitos, en qué configuraciones, que muchas veces están asociadas de nuevo a la idea de tener que sostener a la familia, a ciertos mandatos asociados a la violencia, al uso de la fuerza, a otro tipo de lealtades o fraternidades que pueden aparecer entre varones. De hecho, volviendo al ejemplo que daba de lo de la salud, los varones tienen niveles mucho más altos de homicidios, de muertes por situaciones de violencia, en contextos diferentes a los que atraviesan las mujeres, por ejemplo, que pueden ser víctimas, en este caso, de un femicidio. Eso no quiere decir que no suceda, quizás lo que es interesante es que tengamos las herramientas, y por eso era como el marco teórico anterior, para poder cruzar género también con clase, con edad, ¿no? También muchas veces son varones jóvenes. ¿Cuáles son las mujeres también que son alcanzadas por el sistema penal? Es decir, esto no es 2 más 2 es 4, nunca, ¿no? Hay algunas estadísticas que nos muestran situaciones de desventaja y que seguramente encontraremos otras, y que está bueno que podamos, como decisores o decisoras en materia de política pública, pensar de dónde viene esa situación. Sí, agrego, no sé si se puede, pensando en esta reflexión también, un poco lo agregaba en el chat, frente a esto de que las mujeres finalizan más los estudios y demás, frente a los varones y demás que recién mencionaban, que también después, si uno analiza también otros datos que aparecen en relación a los lugares de decisión a los cuales se llega, no están reflejadas las mujeres en esos espacios como sí logran estar los varones, aún siendo menos en cantidad de egresados, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también hay otra
otra categoría de análisis de los datos que también nos van marcando cómo se van, cómo aparecen nuevamente esas diferencias. Y después, en relación a lo último, en estas políticas públicas que están pensadas o planteadas o miradas desde estos enfoques y estas perspectivas, recuperar lo que han sido las experiencias concretas. Vos mencionabas la ley Brisa, Mariana, pero también la ley de reparación histórica desde lo previsional, que tuvo principal enfoque en llegar a esas mujeres, que son las que han tenido esa desigualdad en cuanto a compensar la cantidad de años que les significaba poder llegar a los requisitos para el sistema previsional en la Argentina. También la instancia de la AUH, que también así se alcanza mayoritariamente a mujeres, y también en la tarjeta alimentar, creo que ahora también hay una relación directa de que se les llegue específicamente a las mujeres, porque son las que mayoritariamente tienen que resolver muchas veces todas esas cuestiones, ¿no? de lo económico y demás. Entonces ahí, bueno, vamos viendo ejemplos concretos de políticas públicas donde esto ha sido fundamental, como un enfoque y una mirada que nos permite llegar más a lograr modificar esas realidades, ¿no? Esas transformaciones, en definitiva, que está buenísimo porque son ejemplos concretos que tenemos. Sí, y me parece también la IFE, ¿no? Que las sí, la IFE. El 58% mujeres, pero no lo son como un premio, como un privilegio, lo son porque son quienes culturalmente tienen a cargo el cuidado de niñas, niños y adolescentes. A mí lo que me parece, no sé si hace falta decirlo, por supuesto que yo estoy en contra de cualquier expresión de violencia, sea quien sea él o la destinataria. No obstante, eso no me permite, no me inhibe de poder ver estos datos estructurales que se repiten, que no tienen que ver con la individualidad. A mí me pasó, ¿no? Esto, me miro en el espejo y que veo una mujer. Bueno, me miro en el espejo y que veo un hombre. ¿Qué tipo de hombre? La realidad me parece que todos los ejemplos se condicen, todos los que estábamos conversando y compartiendo. Yo no estoy mirando el chat porque si no me desconcentra, así que está buenísimo que se sumen en cuanto vayan saliendo, no hay problema. Creo que todo obedece a la misma estructura. Como decía Lucila, la verdad es que los estereotipos y roles no solo marcan a las mujeres, marcan el cómo se debe ser una buena mujer y cómo se debe ser un buen hombre, además de otras interseccionalidades. Digo, ¿qué tipo de hombre? Si estás en un barrio precarizado o estás en un country o lo que fuere. Pero digo, atraviesa el no tener miedo, algunas de las definiciones que ya tocó Lucila en su presentación, el no tener miedo, el ser proveedor, así como la mujer, el ser cuidadora, y cómo esto nos va conformando, y cómo, que es lo que nos interesa acá. A ver, hablar de género durante muchos años fue un tema menor, inclusive en el derecho, digo, o particularmente en el derecho, eran esas locas que hablan de ese derechito, ¿no? Y la verdad es que hablar de género es o implica hablar de derechos humanos, e implica hablar de una construcción social democrática, e implica hablar de derechos y de igualdad no solamente de derechos, sino de oportunidades. Digo para que nos enfoquemos, porque la verdad es que me parece que todas las intervenciones están como atravesadas por lo mismo, ¿no? Y de alguna manera podemos explicarlas de ese lado. Si bien está claro que hay un cuerpo teórico enorme, hay libros de cada una de las cuestiones, de esos pequeños datos de salud, de trabajo, de trata, de violencia, de los que mencioné unos datos. La idea es que quienes no están empapados o empapadas en el tema puedan tener la posibilidad de ver cómo impacta esto en las vidas, tal vez de nosotras mismas y nosotros mismos, porque también nos constituye como un hombre, o relacionalmente, como decía Lucila, no es una persona en relación a otra. Y en punto a esto también quiero decir que a mí me parece central, y cada vez que tengo la oportunidad la comparto,
una declaración sobre la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres como bien común de la humanidad de Mesegdi, que es el órgano de seguimiento de la Convención Interamericana de Violencia contra las Mujeres. Los discursos. Digo esto porque hay muchas de las personas que están acá, o algunas de las personas que están acá, van a tener que, si les interesa en algún momento, plantear estas cuestiones de una mirada específica de género en determinado accionar del Estado, como una política pública, y van a encontrar estas cuestiones de, sí, también hay hombres. Sí, yo después les puedo contar, porque justamente desde la oficina estamos trabajando en un proyecto de mujeres en situación de privación de la libertad o en conflicto con la ley penal. Y cómo impacta de manera diferente la privación de la libertad de las mujeres respecto de los hombres. No solo desde lo estructural, porque fue pensado el sistema carcelario a partir de hombres para hombres. Es decir, las mujeres no tienen espacio ahí. Pero bueno, es largo y no quiero demorarlas, pero digo, en cada uno de los temas hay mucho para desgranar y bueno, nosotras estamos además a disposición. Me parece que este recurso que estoy compartiendo, que es esta declaración, es útil como una posibilidad de para quienes intenten incidir en las políticas públicas. Los discursos y campañas que defienden como natural el orden social, político, económico, patriarcal, y refieren despectivamente a la categoría analítica de género como una ideología, dificultan la igualdad sustantiva, ya que profundizan el machismo, la misoginia, refuerzan y perpetúan estereotipos y roles de géneros discriminatorios y una cultura de intolerancia que afecta a la convivencia democrática, dificulta el ejercicio de los derechos de las mujeres y legitima la violencia en su contra. Me parece que esta declaración de Mesegdi, que es del año 2017, como un órgano internacional, americano, perdón, de seguimiento de la convención, es importante y útil. También me parecía interesante compartir el enfoque de género de Catherine MacKinnon, que es una teórica, abogada y una gran pensadora, estadounidense, que plantea el enfoque de género desde la dominación, postulando, y me parece que esta es la pregunta, o la idea, o el eje que tiene que dar vuelta, y nos tiene que hacer repensar en dónde nos estamos moviendo, es que una pregunta sobre igualdad es una pregunta sobre distribución de poder. Lo que decíamos, la Declaración Americana y la Francia de los derechos del hombre y la Francia de la igualdad hablaba de una igualdad para algunos, donde algunas estábamos afuera. Esas algunas seguimos estando afuera en 2021. En otro contexto, en otra situación y con otras posibilidades y con otras voces, algunas de nosotras, no todas. MacKinnon decía que el género también es una cuestión de poder, es algo que estuvimos charlando recién, de poder y de privilegios, diríamos nosotras, específicamente de la supremacía masculina y de la subordinación femenina, de cuerpo feminizado, yo diría, de la subordinación de todo lo que sale de lo heteronormado, de aquello de lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Y ahí entran todas las diversidades, ¿no? Utiliza la teoría de la dominación para criticar el derecho vigente y las políticas que se impulsan. Es importante porque en materia de derechos, que es donde por ahí yo más cómoda me siento, hubo siempre una idea de neutralidad. El derecho, la ley es igual para todos. No, no es igual para todos ni todas, ni se aplica del mismo modo, porque quienes lo van a aplicar también tienen que tener esta perspectiva de género, y ya no como una preferencia personal, sino como un mandato constitucional. El enfoque de la dominación, en tanto ve las desigualdades del mundo social desde la perspectiva de la subordinación de las mujeres a los hombres, puede definirse como feminista,
Esto decía Mackinnon. Bueno, teniendo en cuenta el impacto diferenciado y las necesidades especiales respecto a las mujeres, debe entenderse que el principio constitucional de igualdad, al principio constitucional de igualdad como principio de no subordinación. Esta es una lectura bien interesante porque la Constitución habla de principio de igualdad y hay que darle una lectura congruente como principio de la igualdad como no subordinación. Y es lo que justifica que las políticas públicas o interpretaciones judiciales se encaminen a desarmar esa aparente neutralidad que genera o profundiza la discriminación y la subordinación por las cuales el Estado es responsable. El enfoque de género debe estar presente como elemento estructurador y transversal a cualquier y toda política pública, desde el pensamiento, la ideación, la conformación, la planificación y la implementación de políticas económicas, sociales, ambientales, judiciales. Si se busca solucionar los problemas de la población y grupo, que mal que le pese a algunas y algunos, también integramos las mujeres y las diversidades. Entonces necesitamos una mirada específica, porque con la regulación igual lo que estamos haciendo es creando desigualdades. Y el desarrollo sustentable para lograr la igualdad sustancial. Quiero mencionarles rápidamente la estructura normativa que promueve la igualdad de género y obliga a los estados y a quienes lo integran a garantizarla, porque es importante para quienes están acá y tienen un rol institucional en cualquier lugar del Estado, cualquiera sea la función que cumplen, desde ordenanzas hasta las máximas lugares de poder, porque siendo funcionarios o empleados y empleadas del Estado, están constreñidos al cumplimiento de estos cuerpos normativos, que por supuesto no voy a profundizar, pero me interesa que los tengan registrados, porque siempre pueden ser útiles. Solo voy a nombrar luego 2 o 3 artículos muy locales, que son los que me interesan. La CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que tiene sus siglas en inglés, que es el instrumento de derechos humanos con perspectiva de género que inicia todo este camino y es el paraguas donde todas y todos debemos abrevar. Por supuesto, la Constitución Nacional, cuando habla de igualdad y demás, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, o Belén do Pará, la Ley Nacional 26485, que es de protección integral contra las mujeres, la Constitución Provincial y la ley local, que es muy interesante, que es la Ley Provincial 1526, que es nuestra ley de género. Esta es la estructura normativa macro. Ahora me interesa 2 artículos de la Constitución Provincial que se vinculan al tema de género, leídas en clave de género. Está claro que en el 94 hay todos desarrollos respecto de la Constitución, de quiénes fueron los y las constituyentes y cuál fue la mirada que incorporaron, pero bueno, no es esa la charla. Pero la normativa, claramente, nuestra Constitución es de avanzada, no particularmente feminista, ni con una mirada de género, pero debe ser leída en clave de género, porque así lo marca la CEDAW, la Constitución Nacional, que en el artículo 75, inciso 22 de la Nacional, incorpora a la CEDAW como parte de nuestro bloque de constitucionalidad, es decir, es nuestra ley. Bueno, lo que dice el artículo 22 es que las normas relativas a derechos fundamentales se interpretan de conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales. En eso está la CEDAW. Y es responsable el funcionario, o yo diría el funcionariado, o la magistratura, que ordene, consienta o instigue la violación de los derechos humanos u omita tomar las medidas y recaudos tendientes a su preservación. No huelga aclarar que cuando hablamos de salud, que cuando hablamos de educación, que cuando hablamos de violación a los derechos fundamentales, como la violencia en todas sus ramas y la discriminación, estamos hablando de derechos humanos.
Entonces, digo, el artículo 22 aplica a toda esta cuestión que estamos hablando. Y luego, en torno a políticas públicas, me parece que el artículo 80, que es maravilloso de nuestra Constitución Nacional, es aplicable en cuanto dice que es obligación del Estado, de los tres poderes, remover los obstáculos de orden económico y social que limiten de hecho la libertad e igualdad de los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes que impiden el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación de todas estas personas en la organización política, económica y social de la provincia. Creo que el artículo 80 es digamos, una caricia como una herramienta fundamental para llevar adelante y argumentar cualquier iniciativa en política pública que tenga que ver con género. Luego, la ley integral, la ley de protección integral e igualdad de oportunidades de equidad de género, la ley 1526, habla que en los tres poderes del Estado, sean del ámbito provincial, municipal, comunal, paraje, comisión de fomento, se adoptarán las medidas con respeto irrestricto al derecho de la igualdad de oportunidades, en razón de género, libre de violencia, y para el cumplimiento de estos fines deberán seguirse los principios rectores, y habla de presupuestos sensibles al género, acceso al empleo, igualdad de trato, oportunidades, brecha salarial, igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, esto tiene que ver con lo que decíamos, las tareas de cuidado, la participación y permanencia de las mujeres, la presencia equilibrada. Bueno, quiero decir, todo lo que estamos conversando y cualquier política pública que surja en función de reparar o de equilibrar o de garantizar estos derechos encuentra su anclaje normativo y acá queda disponible para ustedes. Ahora bien, para ir finalizando, quiero compartir con ustedes, porque esta era la idea, las políticas públicas de género y justicia particularmente, que es en lo que estoy trabajando en este momento, y cómo las implementamos. Porque me parece interesante poder compartir cómo se baja, o cómo pudiera bajarse a terreno las necesidades respecto de uno de los poderes del Estado, que es el judicial. Lo mismo están haciendo distintas personas en el poder legislativo y, por supuesto, en el poder ejecutivo. Yo voy a abocarme a que tiene que ver con dos cuestiones. Una es la capacitación, que tiene que ver con la implementación e impacto de un programa de capacitación obligatoria en género que se realizó bajo los estándares de la ley Micaela. Y la segunda parte es en el acceso a cargos en el Poder Judicial, un informe y el proyecto. La capacitación que se llevó adelante, que llevamos adelante, que estructuramos en base a los estándares de la ley Micaela, y acá esto es bien interesante, ¿no? Que decíamos, ningún privilegio se cede gratuitamente, y se ponen, en esto tienen mucho que ver las organizaciones de mujeres que construyen y contribuyen a una mejor expresión de las demandas de determinado sujeto político, que en este caso son las mujeres y las diversidades, que lo tomo siempre como una enorme contribución. Y luego, todas esas mujeres que dejaron su vida, no con ese objetivo, pero sí, o sea, no necesariamente con el objetivo de generar un beneficio para el resto de las mujeres, pero lo que sí me parece interesante es resaltar que en cada uno de los derechos que hemos logrado conquistar las mujeres, que desde 1700 no empezó ahora, no empezó con determinada presidenta o con determinada legisladora o con determinada organización. Llevamos siglos luchando en distintos momentos históricos por nuestros derechos, ya sea legales y de oportunidades también. Y cada uno de estos casos cuenta con la historia, la vida de alguna mujer.
En este caso, la capacitación de ley Micaela, que tanto se nombra, surge a partir del femicidio de Micaela García. Es decir, esta como muchas otras. Contamos en nuestra provincia, cuando salió la ley de procesal de medidas de protección para las mujeres, fue luego del asesinato, o sea, el femicidio, pero en aquel momento no se llamaba, de Rosana León en Puerto Madryn. Y después de ella vinieron muchas más. Es decir, una ley surge, o un reconocimiento, o un avance en derechos con la sangre, a partir de la sangre, o la lucha, o la experiencia traumática de mujeres, en este caso de Micaela. Digo esto porque por eso hay que tomar cada una de estas políticas con la seriedad que implican. No es un tema teórico solamente, tiene un enorme cuerpo teórico, pero la verdad es que va la vida de muchas mujeres en esto. En este caso, la de Micaela García. Bueno, el POC, le decimos nosotras entre casa, a la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran el Poder Judicial en las 3 agencias, fue una experiencia inédita que puso a disposición de los integrantes de la justicia la existencia y análisis del marco normativo de reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, y además la base sobre la que se sostiene la violencia y la discriminación estructural para las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Quiero decir, no solo se dan en la capacitación o en el espacio de formación, en el programa, la legislación vigente, sino aquellas bases que sostienen esta violencia y discriminación, porque de nada sirve que juezas, jueces, fiscales, fiscalas, defensoras y defensores repitan como un mantra la Convención de Belém do Pará o la CEDAW, cuando no registran las bases que sostienen esa violencia, porque lo que van a hacer es una aplicación errónea de la normativa vigente. Bueno, como decía, tenemos presente en cada caso que la ley Micaela surge luego del femicidio de Micaela García, y por eso lo tomamos con la seriedad que el hecho amerita. Y también porque en representación de Micaela, en representación de todas las demás mujeres que padecen la falta de capacitación y formación en género, y por tanto el inadecuado servicio de justicia. La justicia, como todas sabemos y como siempre se dice, es un poder patriarcal. Claramente lo es. Igual de patriarcal que es el poder legislativo e igual de patriarcal que es el poder judicial. Sin ir más lejos, hay que hacer un análisis de cómo se está aplicando otra enorme herramienta y valiosísima para modificar esta cuestión cultural, estructural, patriarcal, que debemos modificar, como es la ESI, la educación sexual integral. ¿Cuál es el grado de aplicación? ¿Cuánto es el recurso que se pone desde los ejecutivos para aplicar esa normativa que realmente es transformadora? Quiero decir, habas se cuecen en todos lados. Yo no pongo la viga en el ojo ajeno. Veo la paja en el ojo de todas y todos y todes, y entonces en ese sentido creo que hay que transformar, dejar de tener tanto el dedito acusador, sino ver cómo podemos contribuir sororamente para avanzar. Lo que la ley Micaela y el POC y la capacitación en género obligatoria trae es la obligatoriedad de la capacitación en género. Para mí esto es esencial. Deja de ser una obligación, deja de ser una preferencia personal, decir yo me quiero capacitar, y esta es una observación que yo hago en otros espacios de formación, que si bien suman, no constituyen, no se encuadran bajo los estándares de ley Micaela, porque no son obligatorios, y esto es lo que marca. Cursos de género se dan históricamente. El Poder Judicial, la defensa pública tiene una historia en esto, y otros poderes del Estado también lo tienen. El punto es cuando pasa a ser una obligación funcional y no como una preferencia personal. Bueno, les cuento que el POC salió por una acordada del Superior Tribunal en el año 2019 y se incorporó por una adhesión la Defensa Pública y la Procuración General. Es decir, el Poder Judicial en su conjunto está incluido en este programa. Lo cierto
Es decir, es obligatorio para todas las personas que lo integran. Los objetivos del programa fueron incorporar la perspectiva de género al Poder Judicial, fortalecer el tejido institucional, garantizar la igualdad y equidad de derechos y oportunidades y ampliar los mecanismos de acceso a la justicia, propiciando actuaciones e intervenciones con perspectiva de género. Les cuento que seguramente estaré pasándome en el tiempo, por eso voy a paso rápido, pero quiero compartir estos datos que me parece que son relevantes. En el Poder Judicial, 1.851 personas lo integran y están obligadas, por tanto, a capacitarse. Hemos llevado, de esas 1.851 personas, 105 estaban exceptuadas para realizar esta formación obligatoria en las primeras etapas, luego sí en la profundización. ¿Por qué? Porque ya tenían formación específica, pero vean la diferencia de cuando es obligatorio a cuando no. Solamente un porcentaje ínfimo, que creo que no alcanzaba el 3% de las personas que integraban el Poder Judicial, se habían capacitado o formado en materia de género. El resto no. Hoy, en la actualidad, el 91% de las personas que integran el Poder Judicial tomaron los primeros elementos de formación en género. Por supuesto, quien diga que ¿qué les dan en el curso de Ley Micaela? Que hay un juez o una jueza que dicta una sentencia que no tiene perspectiva de género. Es alguien que no entiende de cómo va la cosa. La verdad es que modificar una estructura patriarcal requiere de un proceso que se inició y que requiere apoyo, no solamente interno, sino también externo. Es decir, que con esto lo que estamos logrando es la primera mirada, la primera circulación de otros discursos que antes no circulaban. Y hay modificaciones, y de hecho, en este programa los estamos midiendo. Decíamos, el 7%, perdón, era el porcentaje que había realizado cursos de la materia. Vean qué interesante, el 64%, el 64,9% nunca habían realizado una capacitación en género. Nunca, no el estándar para estar exceptuado, nunca se habían sentado a registrar que el género era más que una moda, era más que el encuentro de mujeres, al que por supuesto asisto en cada oportunidad que puedo, como un hecho social gravitante, pero la verdad es que no tenían más registro que eso que veían públicamente y que más llama la atención. No sabían que había, o no tenían conocimiento, que había normativa específica y una obligación concreta a actuar de determinada manera. Ojo que estamos hablando de uno de los poderes que mayor capacitación o formación tiene en sus integrantes. Es decir, pensemos qué pasa en los otros poderes. Por eso digo, la mayor formación no tiene que ver con una mayor formación en género, lo cual es fundamental. Y por supuesto, con este criterio que el tema de género es tema de minas, de mujeres, el 76% eran varones. La otra cuestión interesante es la simultaneidad de las tres agencias, es decir, la Procuración, la Defensa y la Judicatura, capacitándose o formándose simultáneamente, de alguna manera lleva a multiplicar las posibilidades de intervención con perspectiva de género en un proceso específico, es decir, de acciones respetuosas y transversales del enfoque de género. A partir de la implementación de la ley del programa obligatorio de género, circularon discursos, argumentaciones y experiencias vitales en la mayoría de las oficinas del Poder Judicial que se vinculaban con la perspectiva de género. De esto nosotras llevamos algunos registros respecto de las discusiones que se daban en oficinas donde nunca antes se habían dado. Se generaron debates e intercambios enriquecedores y propiciaron la reflexión. Esto es fundamental. Acá no se trata de un pensamiento único, se trata de generar espacios de reflexión, asumiendo la necesidad de repensar prácticas naturalizadas en espacios que antes de la puesta en marcha de este programa hubiera sido impensado. Ahora bien, se trata de generar espacios de reflexión sobre la situación que ya ganada, quiero decir. Hay toda una normativa internacional, nacional y local a la que funcionarias y funcionarios públicos estamos constreñidos y que no es opinable. Por ejemplo, entre ellas, la propia participación de la capacitación. Lo que me interesa decir
es que a punto tal que se está tomando con la debida seriedad este proceso, que el programa cuenta de 3 instancias o etapas. La primera es de sensibilización, es ver esto, cuáles son las bases de la violencia de género y la discriminación, para después entrar en la segunda etapa a una formación más específica, más normativa, que tiene que ver con discriminación, con género, con normativa, con derechos humanos, con diversidad, con lenguaje inclusivo, con acceso a justicia. Todas las personas que integran el Poder Judicial tienen que pasar esta primera etapa de sensibilización y luego la segunda. Para después, que es lo que estamos haciendo ya con parte de la defensa pública y con el resto en menor grado, porque ya van como un poco más avanzado, quienes pasaron o traspasaron por estas instancias, la primera y la segunda etapa, pueden acceder a talleres, jornadas específicas que tienen que ver con la función que cumplen y son más especializadas y tienen que ver justamente con la función que se desarrolla dentro de la estructura. Lo que quiero decir es que estamos en una instancia de intimando el cumplimiento de aquellas personas que no hicieron la primera etapa, luego que dimos distintas instancias de cumplimiento. Está claro que la idea de la oficina que está a mi cargo y del Poder Judicial en general es que se avance en esta construcción. Ahora bien, como nosotras creemos la ley así lo marca, que la diferencia entre cualquier capacitación y un programa de formación bajo estándares de ley Micaela es la obligatoriedad. Si es obligatorio, hay que intimar a aquellas personas que no lo hicieron para que lo cumplan con esa instancia. Y si no cumplen, entonces deberán responder por su accionar. Esto es descuento de haberes, anotación en el legajo y puede llegar a ser falta grave en el ejercicio de la función. ¿Y por qué todo esto? Porque si no se registra la cuestión de género, la perspectiva de los derechos humanos desde la perspectiva de género, implica una mala ejercicio de la función, pero de cualquier función, es decir, desde la persona que está en mesa de entradas y viene alguien que se autopercibe mujer y le pide el documento, y en el documento dice Roberto, ella le dice Sol María, y la persona de mesa de entrada le dice, acá está Roberto para una audiencia. Eso es ir en contra de la normativa vigente, es incumplir los deberes del funcionario o funcionaria pública. Punto con esto, lo que sí me parece central, 2 cosas. Una es que este programa pudo ser, porque también es importante señalarlo, pudo llevarse adelante, y puede llevarse porque es permanente, quienes ingresan al Poder Judicial tienen que transitarlo, para mantener la masa crítica y el piso mínimo común en este estándar, pudo ser llevado adelante porque tuvo el apoyo de política institucional como política pública de los ministros, del Superior Tribunal, del Procurador y del Defensor. Si no hay una decisión política no verbal, real, de sostenimiento e impulso y acompañamiento de estos programas, es muy difícil llevarlos adelante, básicamente porque todo esto genera resistencia. Imagínense qué grato fue intimar y qué buenas repercusiones tuvimos al intimar a las personas que tienen sus sueldos atrasados, estamos en pandemia y encima tienen que capacitarse en género. Bueno, no quiero contarles algunas de las cuestiones que surgieron a partir de ahí. Quiero decir, es posible por esto. Y también quiero decir que cualquier política pública, en cualquier materia, pero especialmente en género, se mide en cuanto al recurso disponible. También es posible llevarlo adelante porque contamos con el recurso de una oficina estructurada específicamente para ocuparnos de estos temas. Nosotras lo tenemos como una cuestión central, pero claro, no estamos tocando el bombo y cantando a la vez. Nos estamos ocupando de esto porque nos parece que es central y que a largo plazo va a generar beneficios en el cambio estructural. Quiero decir que el primer informe de impacto de la capacitación en género
Está en la página del Poder Judicial, en la sección Superior Tribunal de Justicia, Oficina de la Mujer, informes, datos estadísticos, y ahí está el informe con detallado cada uno de los indicadores que medimos y que además lo mantenemos actualizado. Finalmente, el acceso a cargos, el otro aspecto u otra de las políticas que estamos llevando adelante, tiene que ver con las de mujeres y acceso a cargos del Superior Tribunal, como ya habíamos mostrado esta imagen. Bueno, en 62 años de Poder Judicial nunca una mujer formó parte del Poder Judicial, de las máximas magistraturas, y presentamos este informe, que está ahí el link, ante la Comisión de Género y Derechos Humanos, y ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Legislatura de la provincia de Chubut, invitadas por las diputadas Sasso y Aguilera, que eran las presidentas o son las presidentas de dichas comisiones, para poder presentar este informe que hicimos, que hace un análisis de justamente esta discriminación estructural, porque creemos y consideramos que uno de los modos de reparar esta discriminación podría ser uno de los modos, la sanción de una ley de paridad en la legislatura, como para el Superior Tribunal, perdón, para los cargos del Poder Ejecutivo, para las máximas magistraturas del Poder Ejecutivo, al igual que fue la ley de paridad para la propia legislatura. Es un proyecto que está y eso fue también acompañando de alguna manera un proyecto que habían presentado algunas personas, creo que entre ellas estaba la doctora Pérez Bogado y la doctora Reyes, entre otras, para justamente el proyecto de ley para que saliera esta ley. Así que bueno, ahí aportamos desde este lugar. Luego, y ahora está absolutamente a tono con el tiempo, con los tiempos nacionales, elevamos al Superior Tribunal de Justicia, a los ministros, son mis superiores jerárquicos, digamos, de dependencia, un proyecto de cupo laboral trans para la implementación de la inclusión del cupo laboral trans en el Poder Judicial. Si bien está la ley creo que es 1621, no lo tengo presente ahora, vigente en la provincia, lo cierto es que la implementación en los 3 poderes del Estado viene un tanto retrasada. Esto es, volvemos a cuáles son las demandas, cuáles son las políticas públicas que vamos a impulsar para cumplir con esto, que por otro lado nos parece ética y moralmente justo, pero además es normativamente exigible. Lo cierto es que lo elevamos a los ministros, lo pusimos a consideración del Procurador General y del Defensor General, que también van a ser invitados a adherir, y lo interesante me parece es la construcción del proyecto, que es un proyecto en el cual recopilamos datos de la población trans en la provincia de Chubut, tuvimos contacto con personas y organizaciones trans, como así también con las agencias públicas con competencia en la materia, a nivel provincial, con Richard Alvarenga, que depende del Ministerio, no, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, y también con las distintas agencias públicas de los municipios que abordan la temática, y entre todas y todos, pero principalmente en la población trans, personas y organizaciones trans, enriquecieron el proyecto que hoy está en los despachos de los ministros para implementar la cuestión, para implementar el cupo laboral trans, y creemos, somos, optimistas en pensar que si no mañana, la semana que viene, vamos a contar con el proyecto aprobado por acordada, y a partir de ahí iniciaremos los pasos tendientes a incorporar este cupo, que va a ser entre 6 y 10 cargos, por la cantidad, porque es el 0,5% de la totalidad de las personas, en toda la provincia de Chubut. Es un proyecto que está sobre los escritorios de los ministros,
con lo cual somos auspiciosas pensando que se va a llevar adelante y tendremos novedades, creo. Las políticas públicas con perspectiva de género son herramientas transformadoras para la igualdad de género y para construir una sociedad más justa, inclusiva, incluyente y, como decía Lucila, una sociedad distinta y mejor sin dudas, ¿no? Y en base a un sentido común que vamos construyendo cada vez con más miradas y con miradas diversas, pero que nos incorpore, ¿no? a todas y a todos y a todes. Cuando terminamos, quiero decir que queremos, luchamos, bregamos por la igualdad sustantiva, que Ada Facio decía que es aquella igualdad que no solamente se mueve en el mundo del derecho, de lo normativo, de las convenciones, de las normas y de los acuerdos o actos jurídicos administrativos que cada poder pueda emanar, sino también de los hechos. Y en eso todas, todos y todes tenemos bastantes cosas para decir. Espero no haberme excedido demasiado y que haya sido útil esta intervención. Y buenísimo. Muchas gracias. Acá te dejo una pregunta que está en el chat para después pasar a lo siguiente. Nando Ardiles pregunta si tenés por ahí el porcentaje de mujeres funcionarias en el Poder Judicial. Sí, está en este estudio Nando, que comentaba, que está disponible completo en la página, y el Poder Judicial es un poder feminizado, el 60 y pico % son mujeres. El punto es que haciendo un análisis cualitativo y no cuantitativo, vemos, como señalaba en esa imagen, que las mujeres se ubican en la franja media, en las que llevan adelante el trabajo de escritorio, digamos, estereotipado, que es lo que se espera para una mujer, pero no son las que tienen la última decisión. Y no hablo solamente de los 6 cargos de ministros y sumado el de procurador y el defensor, sino también en los cargos de decisión que están inmediatamente abajo de ellos. Son mujeres, por supuesto, muy capacitadas y demás, pero que ven, está lo que se dice el techo de cristal, que es todo un concepto en sí mismo, que llegamos hasta determinado punto. A partir de ahí, por cuestiones como las que estábamos conversando, los hechos marcan que no podemos acceder, o que vemos o nos encontramos con obstáculos para acceder. Bueno, eso estamos desarmándolo, y para desarmarlo lo primero que hay que hacer es mirar, porque si decimos, el Poder Judicial está lleno de mujeres, sí, pero no en los lugares de decisión definitiva. Por otro lado, al interior del Poder Judicial, que tiene 3 agencias, digamos, la magistratura, la defensa y la procuración, también hay distintas compositivas, que tiene que ver también, puede tener un análisis respecto de estos estereotipos, digamos, trabajos más de terreno, más de salir a la palestra, más están ocupados por más hombres, y aquellos trabajos de mayor espacio de reflexión, de escritorio, de horario fijo, está más ocupado por mujeres. De todas maneras, te cuento que estamos haciendo un estudio con el Consejo de la Magistratura, analizando cuántas son las mujeres que se presentan a los concursos para ocupar cargos de la judicatura, de la defensa o de la procuración, y además cuántas de ellas forman parte del Poder Judicial, porque ahí volvemos a mirarnos en el espejo. Esa mujer que yo veo, ¿es la mujer judicial, o es alguna compañera abogada de la profesión, lugar donde yo también estuve, que tiene que trabajar 12 horas por día y además estudiar para poder concursar y hacerse cargo de su casa y seguir adelante con la profesión para poder parar la olla? Entonces, ¿cuántas de esas mujeres y qué tipo de mujeres? Ya compartiremos seguramente en otras instancias de esta misma diplomatura, si me vuelven a invitar, los resultados de ese estudio.
Bueno, perfecto. Después Angélica también acá agradece, dice, excelente todo lo que nombraron como herramientas para nuestra construcción en esta diplomatura y en la vida cotidiana, más que sororas ambas, gracias, dice. Gabriela dice, en el Poder Ejecutivo funciona similar también a lo que decía Mariana del Poder Judicial. Así que, bueno, por ahora son esos mensajes. Les recuerdo que están todos disponibles los micrófonos, se pueden desmutear y conversar. Vicky, no te veo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ahí te veo. Bueno, ¿te parece que hagamos el receso? El próximo receso, y si entendí bien, luego volvemos a un pequeño trabajo en grupo, ¿verdad? Hacemos 15 minutos, entonces hasta las 19:48, a las 8 menos 10 estaríamos volviendo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Calculé bien? Lo mío no son las matemáticas, como verán. 15 minutos y volvemos, no hace falta entonces que nos desconectemos, ¿sí? Bárbaro.